came a sound from heaven. Buenos días, o dependiendo en el horario en que reciba la programación, buenas noches. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y este es el mensaje de la cruz junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, el Dr. Dupree, a John Rosenstern, Dr. Watts y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros y francamente ustedes son la razón de la programación. Y caballeros, ¿tenemos alguna salida? Sí, señor, 2 este mes. Una ya se aproxima del domingo en 8. Quiero que me acompañen en Sudlersville, Pensilvania. Estaré en Church, o The Church, en Sudlersville, Pensilvania, en Mars Hill Road. Para más información, llamen al pastor Frank Rocco, 724-446-50 o 1550. Y una semana después estaré en Grand Island, en Nueva York, cerca de las cataratas del Niágara. Si está en el área de Buffalo, vengan y acompáñenos. 29:30, sábado a las 6 p.m., domingo a las 10 a.m. y 6:30 p.m. Para más información, llámele al pastor Chori, 716-229-8000. Dr. Watts. Sí, señor, el 6 de agosto, domingo en la mañana a las 11 a.m., a las 6 p.m. también estaré en la iglesia Mount Church Crest en Pikeville, Tennessee, con el pastor Sullivan, en la carretera Sudlerville. Y para más información pueden llamar al 237-8589. Muy emocionado para estar allá. Mi primera vez de estar en el lado oriental de Tennessee. Quisiera también anunciar que en la campaña familiar voy a estar al frente en el vestíbulo antes y después de cada servicio. Para cualquier persona que esté interesada en la Universidad Bíblica, la fecha límite para el otoño es el 1 de agosto. Nos encantaría platicar con ustedes. Hemos tenido unas clases excelentes con el pastor Paris. Todo está de maravilla. Pueden ver mi información en pantalla. Pueden enviarme un correo a david.watts@jsm.org o también Jonathan Steele. Vayan a jsbc.edu. Arriba dice Apply Now. Opriman ese icono. Queremos que aprovechen lo que Dios está haciendo. Dr. Dupree. Sí. El 29 de julio voy a estar en Planted in Christ Outreach Fellowship en Athens, Tennessee, localizado en Maple Street con el pastor Keith Jones. Estaré conduciendo el domingo en la mañana el servicio a las 10:30 y a las 6 p.m. también. Muy bien. Josh. Anuncio que papá y yo tenemos una campaña del 25 al 27 de agosto en Granada, Mississippi, Lighthouse Church, pastor Ferros Wilson. Y también el viernes a las 7, 10 a las 10 a.m. y 7 p.m. y el domingo a las 11 a.m. Una vez más, Lighthouse Church, del 25 al 27 de agosto en Granada, Mississippi. Joseph. Nada por ahora, hermano. Mi padre, de hecho, voy a mencionar para él que él estará en Texarkana, Texas, en una iglesia de las Asambleas de Dios allá. Creo que la fecha es del 21 al 23. Tal vez tengan gráfica para él. Del 22 al 23, ahí está. El sábado a las 7 p.m., domingo a las 10:30 a.m. y 6 p.m. Cornerstone Assembly of God en Atlanta. Está cerca de Texarkana, pero es Atlanta, Texas. Y la única campaña que yo tengo es la próxima semana en el hospital, porque mi esposa está a punto de dar a luz a nuestro 6º bebé. Así que esperamos con anticipación eso. ¿Será un niño o una niña? Un niño. Un varoncito, muy bien. Solo 3 más y puedes tener ya el equipo de béisbol. Muy bien. Uh-huh. Pero no lo tientes con eso. A Mary tal vez no le guste eso. 2 más y un equipo de fútbol o de soccer. Sí. Maravilloso, Dave. Ustedes. Nada por ahora, hermano, dice Dave. Bueno, muy bien. Vamos a empezar el día de hoy donde nos quedamos ayer. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Pero el que es instruido en la palabra
Se refiere a la acción de recibir instrucción. Comunique en todo los bienes al que instruye. No le pongamos más carga al maestro llamado de Dios, obstaculizándole de alguna manera, sino más bien animémoslo. Pablo está hablando aquí sobre la enseñanza de la palabra, que aquel que enseña la palabra debe de ser alentado. Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso 100%. Y, pero le damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad. Yo jamás me he considerado un maestro, realmente no me veo de esa manera. Yo me veo a mí mismo como un evangelista. Eso es lo que creo que Dios me ha llamado a hacer. Y, y nosotros, pues, en ocasiones tornamos la enseñanza a evangelismo para traer almas a Cristo. Y esto debe de ser realmente el esfuerzo que Dios nos llama a tener. Si el Espíritu de Dios llama a una persona a ser pastor o maestro, yo creo que Pablo también dijo a los pastores que hicieran la obra de evangelista, ¿no? Así es. No hay nada mayor que el alcanzar almas para Cristo. Realmente es lo más importante, por lo menos en la manera que lo puedo yo ver y considerar. Y le doy gracias a Dios por el privilegio que el Señor nos ha dado aquí de usted me ve aquí orar la oración de arrepentimiento y yo creo que Dios nos llamó a hacer esto. Cuando su espíritu se mueve y el espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve en todo el mundo a través de la señal televisiva. Y la gente puede ser salva de cualquier manera, ¿no? Si lo quieren hacer, pueden ser salvas, pueden entregar su corazón en Cristo en una esquina, en un vehículo, enfrente de una televisión, no importa dónde sea, lo pueden hacer. Y, y nosotros pues queremos aprovechar eso. Señor, que no, que no, que un minuto no pase mientras el Espíritu de Dios se esté moviendo, que no dejemos de darle a la persona una oportunidad de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo, porque no hay nada mayor que un alma siendo salva. Siempre he escuchado que esta palabra se ha comunicado, pero también incluye suplir necesidades financieras. Realmente no nos damos cuenta. Sí significa eso, sí. Pablo, él construía carpas, él se apoyaba con esto para poder seguir adelante y muchas veces en la escritura vemos que había gente que lo apoyaba y proveía comida, ropa, refugio para él, mientras él Así es, así se es, iba en los viajes misioneros y yo creo que eso se conecta con lo del maratón de la próxima semana. Necesitamos ayuda así para es. que el evangelio pueda ser esparcido a todo el mundo. Para que esta programación continúe llegando a los hogares, corazones, vidas de personas en todo el mundo, nosotros tenemos que tener la ayuda del pueblo. Así es. No hay otra manera. Personalmente yo que pueda yo decir que podemos cubrir los gastos, no hay otra manera. Esta palabra en el griego, de hecho, significa asociarse. Entonces le estamos pidiendo a la gente Muy que se bien, asocie con muy nosotros. bien. Es lo que significa esta palabra comunicación. Entendiendo, miren, es difícil para los que están en el ministerio de tiempo completo que trabajen. Se puede hacer y y muchas iglesias Mm, pequeñas tienen a pastores que lo hacen porque deben hacerlo. Por ejemplo, hay mucha gente como nosotros que trabajamos y tenemos un trabajo profesional mm. y es importante que mucha gente ayude porque no todos pueden hacer eso. Únanse, asóciense, ayúdenos para fortalecer el cuerpo de Cristo. El autor que yo estaba leyendo decía que había una asociación entre el maestro y el que está recibiendo la enseñanza. Y vemos un ejemplo bíblico. Miren, las dos iglesias que yo pastoreé eran iglesias pequeñas que estaban a punto de cerrar las puertas. Y yo tomé la decisión de entrar como pastor mientras trabajaba un empleo de tiempo completo en ambas iglesias. Pero yo le dije a la gente, no me importa trabajar
y tratar de revitalizar esta iglesia para que continúe, pero va a llegar el tiempo en el que yo voy a entregar mi tiempo completo a la iglesia y es su responsabilidad apoyar al ministro, a la persona que Dios ha llamado. Lo vemos como el patrón bíblico. Yo tomé el papel como un pastor vivo ocasional y vemos a muchos pastores que siguen este ministerio y que trabajan y que tienen un empleo y trabajan en el ministerio. Pero yo creo que el diseño de Dios es que los que están siendo enseñados, que bendigan al que está instruyendo. Y lo vemos como el patrón bíblico. Así que le doy gracias a Dios por los que comienzan iglesias o entran a iglesias que están dispuestas a trabajar, dispuestos a pastorear y trabajar, pero finalmente el escenario perfecto es que le entreguen el tiempo completo al ministerio. Se requiere de dinero tener un ministerio. Y punto. Se necesita dinero para un ministerio. No hay ningún rodeo en este asunto. Esta idea de que no quieren apoyar al pastor o que no quieren dar los debates de los diezmos y ofrendas y todo eso, todo lo que yo sé es que si usted le da a la obra de Dios, usted va a ser bendecido. Hay un decir que dice, Dios mantenga al pastor humilde y nosotros pobre. Y eso no es suficiente. Permítame decir algo. No es un aspecto financiero solamente, sino también qué va a hacer el pastor en su tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos ese ejemplo de no limitar al buey que trilla, pero en el libro de los Hechos vemos que estamos buscando discípulos, ¿no? Entonces dice para que nos entreguemos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Ellos estaban siendo distraídos en parte por manejar ciertas situaciones en la iglesia, así que el compromiso del pastor es crecer y desarrollar en la palabra para alimentar a las ovejas. Y si podemos hacer eso como un cuerpo al compartir y al suplir a aquellos que están siendo instruidos para ayudar al individuo que está instruyendo, de esa manera pueden ser alimentados espiritualmente. Amén, sí. Este ministerio aquí realmente es mucho, mucho más ayudando ayudándonos, ¿no? A permanecer. Y no quiero decir esto de una manera, pues, negativa. Nosotros hemos estado a cargo de, y ustedes han hecho su parte, eh, cerca de 3 millones de Biblias, y las hemos puesto en las manos de personas en todo el mundo. Y, y nosotros no podríamos hacer eso sin el pueblo. Y ellos no lo podrían hacer sin nosotros. Romanos 10 lo dice claramente. Ahí voy a leer unos versículos. ¿Cómo invocaremos a aquel en el que no hemos creído y aquel del que no hemos escuchado? ¿Y cómo oirán sin un predicador? ¿Y cómo predicarán si no es enviado? Como está escrito, Mm, hermosos son los pies de los que predican el evangelio. Es importantísimo que la asociación trabaje junta para que la obra continúe. Yo no puedo, usted no puede y el pueblo no recibe lo que Dios le ha dado a usted sin que haya una devoción hacia el Señor. Permítanme hacerles una pregunta. ¿El diezmo es una doctrina del Antiguo Testamento que no entra en el Nuevo Pacto, etcétera, etcétera? El diezmo precedía el antiguo pacto en cuanto al pacto que Dios hizo con Moisés. Comenzó con Abraham. Y podemos ver claramente, Somos somos hijos de hijos de Abraham. Abraham, sí. La idea del diezmo y de la ofrenda es algo bíblico que ha estado en acción desde antes de la ley. Fue continuado en la ley. De hecho, un énfasis más grande fue puesto en la ofrenda porque uno debe dar un 23%, un 23.3% en total de la ofrenda, no Ujú, solamente un diez así por es. ciento en el Antiguo Testamento. Pero la idea del diezmo, Leví estaba en los lomos, su padre pagaba diezmos, así que podemos ver el énfasis de los diezmos presentado en el libro de Hebreos, entendiendo que el principio del diezmo es algo que precede un pacto con Abraham y después el pacto de Abraham fue dado en esencia como precursor Sí. al nuevo pacto. Si el diezmo fuese desechado, yo le voy a hacer la pregunta a los hermanos que han pastoreado iglesias. ¿Cuántas iglesias cerrarían las puertas? Creo que muchas, un gran porcentaje de ellas, porque no creo que la gente
naturalmente va a ser generosa y va a dar. Sé que hay gente que estaría en desacuerdo con eso, pero yo creo que si el pastor no le enseña a su pueblo sobre el diezmo, creo que él no les está haciendo un servicio. Y esa simplemente es mi opinión, porque yo creo que les está robando de la oportunidad para ser bendecidos por Dios. Y yo creo que cuando sembramos en tierra fértil, Dios bendice. Este ministerio es una tierra muy fértil, como ya se dijo, hemos dado más de 3 millones de Biblias. Usted está invirtiendo en almas, en gente, y en la iglesia local se invierte en almas. Y Dios bendice eso, lo honra. Mm. Así que si no enseña eso, yo sé que hay iglesias más jóvenes, más pequeñas, que han puesto ofrenderos al frente de la iglesia y dicen, no vamos a hablar de la ofrenda. Si usted solo siente la dirección de Dios, ofrendar, déjenlo en la cubeta antes de irse. Pero la mayoría de la gente que tiene ese modelo ha cerrado, ha cerrado las puertas porque no pueden pagar las cuentas. Hay lugares que, por ejemplo, han tratado esto, no tienen un precio en el restaurante, solamente la gente paga el valor. La gente, de hecho, han tenido que cerrar las puertas por hacer eso, porque Sí. la gente genuinamente, generosamente no dan, entendiendo el valor de lo que están recibiendo, ¿no? Usted dijo eso en un maratón hace un par de meses, hermano Swagger. Yo diría, a la pregunta si el diezmo está en el nuevo pacto, no hay ley de diezmo que se mencione. Jesucristo mencionó diezmar. No creo que la palabra se utiliza en el Nuevo Testamento por los apóstoles, sino dar. Es lo que se dice, hay que dar para probar la sinceridad del amor. Pero usted dijo esto en un maratón y yo creo que bajo el Nuevo Testamento usted le dijo al pueblo, dijo que Dios no está pidiendo que usted dé lo que no tiene. Él está pidiendo que usted dé de lo que tiene. No está pidiendo que dé algo que usted no tiene. Y el modelo del Nuevo Testamento es simplemente eso, es dar de acuerdo a cómo Dios le ha bendecido. Si usted tiene los medios, es incorrecto que usted le retenga a Dios con lo que usted le ha, o con lo que Él le ha bendecido a Así usted. es. Así que la iglesia del Nuevo Testamento no tomaba diezmo, estaban vendiendo sus casas y dando hacia la obra. Mucho más que Ese es el eso. punto, que era mucho más. La gente misma estaba invertida en la palabra y fue comprobado con el hecho de que ellos dieron en abundancia y en algunos casos en más abundancia. Así que, de hecho, de cierta manera, si solo decimos diezmos en el nuevo pacto, de hecho, en cierta manera está limitando lo que leemos en el Nuevo Testamento, porque simplemente era, usted lo dijo y creo que va más en cuanto a lo del nuevo pacto, que si Dios le ha dado a usted, es incorrecto retenerle el medio a Dios, porque algunos han sido bendecidos con más, pero si le retienen, si solamente dan una porción pequeña cuando Él le ha dado mucho, sería incorrecto, creo yo. Bueno, aquí hay algo una gran realidad. En el versículo 6, bueno, se está diciendo que si tratamos de limitar a Dios a 10%, estamos limitando, estamos amarrando las manos de Así es, Dios. y muchos lo hacen. Dicen, yo ya di mi 10%, pero el Espíritu Santo, usted dice que no es Satanás el que le está pidiendo que le añade un par de ceros. Pero todos lo hemos experimentado. El Espíritu Santo convence y dice, bueno, espera un momento, yo te di a ti más, digamos, más del 10% para que des. Y hay tiempos en los que uno debe hacerlo. Simplemente que yo creo que es más que nada la dirección del Espíritu Santo individualmente, como usted lo dijo en el maratón. El Espíritu Santo dice, ¿qué he dado y qué pueden hacer? Si pueden dar más, háganlo. El Señor unos meses atrás lo puso en mi corazón duplicar nuestro dar. Y hemos hecho eso desde ese momento hasta el día de hoy. Y yo no he notado que nos ha faltado nada. Amén. Adelante, John. Creo Me- que hay una escritura excelente aquí que podemos presentar en el capítulo 9 de 2 de Corintios. Dice esto. Mas yo digo esto, que el que segare o el que sembrare escasamente, segará escasamente. Y el próximo versículo dice que todo hombre, de acuerdo como él propone en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego nos dice qué sucede en eso. Yo le llamo en la economía de Dios. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es que Pablo estaba recibiendo dinero para la situación en Jerusalén, ¿no? Correcto. Y estaban sufriendo gran persecución con problemas Había financieros. hambruna allí, el gobierno estaba en contra de ellos y ellos tenían todo tipo de problemas, los habían echado de la sinagoga, realmente los despedían de sus trabajos y aceptaban a Cristo, así que había una gran necesidad crítica allí. Miles de personas no tenían un medio de ganarse la vida. Y es sorprendente, el Espíritu Santo escogió la área o el área del mundo que probablemente que estaba muy llena de pobreza, por Sí. ejemplo. Y dice Pablo que dieron tanto que yo traté de detenerlos de dar, porque dieron bastante. Y ellos quisieron dar, demandaban que pudiesen pues dar. Y usted piensa en eso. El Espíritu Santo escogió a aquellos que usted pensaría que no escogería a Dios. Hay mucha gente que apoya este ministerio, hermano Swagger, que está dando por sacrificio porque ven la importancia y la necesidad de la obra aquí. Y es sorprendente cómo aquellos que no están tan bien y parece que son más generosos, hemos visto esto en la iglesia. Y yo quiero aclarar también, nunca quise decir que dejemos o detengamos en 10%. Yo creo en diezmos y ofrendas, dar lo que Dios pone en el corazón, pero creo que enseñar ese punto de empieza o de partida, de empezar en el 10%, yo creo que la gente no naturalmente va a dar. Hay que enseñarlo. Yo creo en dar diezmos y ofrendas conforme a Dios se mueve en el corazón para que demos. Y como Joseph dijo, ellos dieron lo que ellos tenían. Y si quieres seguir ese modelo, bueno, pues obviamente délo todo. Hubo un pastor, escuché un sermón que estaba dando y su directiva vino a él, dijo, la economía está mal, no tenemos suficiente dinero en el banco para mantener a estos misioneros en el personal, vamos a tener que hacer recortes. Y en su tiempo de oración el Espíritu Santo le dijo que añadiera 25 misioneros más. Mm, Y él dijo que el Espíritu Santo le dio esta escritura. Existe el que esparce e incrementa, Proverbios 11:24, y el que retiene más de lo necesario, pero tiende a pobreza. Y el que esparce, incrementa. mm. Así que en un tiempo en el que hay un problema económico, cuando damos de la semilla que Él nos ha dado a nosotros y se lo comprometemos a la palabra de Dios, no importa qué es lo que veamos, sea en el banco o durante problemas económicos o de la economía de Dios es completamente diferente. La mayoría de las personas son consumidoras. Preferimos recibir que dar. Así es, correcto. No es bueno. Y la mayoría de las personas aún llegan a la iglesia y llegan con la actitud de que, bueno, ¿qué puede hacer usted para bendecirme a mí? Pero la adoración es dar. Hay personas que no entienden que adoración es dar al Señor. Sí, Podemos así es. decir que el dar es adoración, ciertamente. Sí, exacto. Hechos 20:35 cita a Jesús diciendo que es más bendición dar que recibir. Amén, Yo así es. prediqué varias campañas en Detroit, Michigan, para Van Boyman, un pastor que no recuerdo el nombre de su iglesia, y tuvimos tremendas campañas allí. Brightmore Tabernacle. Exactamente, allí, en Brightmore Tabernacle. Y un viernes en la noche, creo que así lo hacía cada viernes en la noche, pero él me permitió pues recibir una ofrenda para el ministerio de la radio. En ese momento no estábamos en la televisión. Y él fue muy amable con nosotros. Yo le dije, bueno, que yo no voy, yo voy a decir que eso va para la radio, lo que ellos den. Y él me permitió hacer eso y yo lo aprecié pues en gran manera. Y bien, sucede que ese viernes en la noche en particular, yo noté que una señora, su vestidura que tenía no era una vestidura elegante, estaba desgastada ya desde hace mucho tiempo. Y yo hice algo que nunca había hecho antes, en ese momento.
y no recuerdo que lo he vuelto a repetir. Yo le pregunté, hermana, ella puso muchos billetes envueltos en mis manos. Y yo le pregunté, hermana, ¿cuánto dinero hay aquí? Y ella me miró y me dijo, ahí hay $32. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo se gana usted la vida, señora? Ella me respondió, yo soy una empleada de limpieza en el área de Detroit. Y le pregunté, hermana, o le dije, hermana, yo quiero que usted tome este dinero y se quede con él. Dios ve que usted lo ha dado y yo se lo voy a devolver. Nunca lo olvidaré. Ella abrió los ojos, me miró y me dijo, usted lo puede poner en el piso si quiere, pero Dios me dijo que diera este dinero, así que yo lo voy a dar. Pero señora, usted está entregando todo el salario de la semana suyo. Bueno, eso fue lo que Dios me dijo que hiciese, respondió ella. Y eso realmente me tocó en ese momento. Fue muy especial ese gesto. Y como dije, ella me dijo, si no lo quiere, déjelo en el piso, pero yo no lo voy a tomar otra vez. Y, y el Señor habló a mi vida, yo me acerqué a una esquina al final de la plataforma y el Señor me dijo, yo voy a poner millones de dólares en tus manos. Y si tú maltratas ese dinero y no lo administras bien, no solamente me vas a dar cuentas a mí, pero también a la persona que ha dado. Y algunas de estas personas que yo veo que dan, yo no quiero tener que darle cuentas a ellos. Hermano Swagger, usted preguntó sobre iglesias. Yo pastoreé más de 25 años. Y la primera iglesia que pastoreamos mi esposa y yo, si teníamos a 30 personas un domingo por la mañana, era contando a las mujeres embarazadas 2 veces. No lo había considerado. Ninguna de las iglesias que pastoreamos cuando llegamos eran iglesias que diezmaban. Y yo iba a la directiva y les decía, por favor, ¿cómo podemos esperar que la gente haga lo que nosotros no estamos haciendo? No podemos esperar que la gente nos dé si nosotros no estamos dándole a la iglesia, no la usamos sabiamente. Y dijeron, pastor, pero no podemos pagar, no podemos hacer esto. Yo le dije, no podemos darnos el lujo de no darle a la obra. Así que cada semana comenzaron en el 10% y encontrábamos a ministros y a misioneros que conocíamos que estaban haciendo la obra de Dios. Y le dábamos a ellos. Y Dios, de una manera sobrenatural, suplió para nosotros. Jamás quedamos faltos ni dejamos de pagar nuestras cuentas. En 25 años, jamás dejamos de pagar las cuentas a tiempo. Y pueden ver las cosas que tampoco dejé de comer mucho. Pero, como iglesia, tuvimos que implementar y hacer, y plantamos nosotros una iglesia desde el principio, sin apoyo, sin respaldo, pero Dios puso en nuestro corazón que lo hiciéramos y plantamos de la nada. El primer cheque que yo le escribí a una nueva iglesia o que le firmé, yo no escribía cheques, porque no es bueno para un pastor encargarse del dinero. Pero yo les pedí a ellos que escribieran un cheque a un ministerio que estaba comenzando. ¿Saben? Dios nos bendijo al punto de que yo pagaba la renta, el alquiler, enviaba el pago a el propietario. Estábamos alquilando un edificio y él nos envió el dinero de vuelta 5 años. Maravilloso. No nos cobró ni un centavo. Pero miren, comenzó cuando nosotros fuimos fieles en hacer lo que Dios había dicho. Pero la mayoría de iglesias, si no estamos haciéndolo nosotros y la mayoría de la iglesia no lo estaba haciendo, la gente no estaba diezmando tampoco. La mayoría de las iglesias tendrían que cerrar. Miren cuántas iglesias pequeñas el día de hoy en todo el país existen. En todo el mundo, más bien. No pueden pagar sus cuentas, no pueden mantener las puertas abiertas, no pueden pagar la hipoteca. Hay una razón para ello. Sí, y la mayoría de las razones es porque no están dándole a la obra. Así es. Ellos mismos no están dándole a la obra. Recuerdo cuando Francis y yo, el Señor trató en nuestro corazón sobre misiones. Yo recibí una carta de Mars Platts
y uno de los hombres más piadosos que jamás he conocido, dijo: hermano Swagger, necesito construir un edificio en Kenia, en la parte este de la nación. Yo necesito $50,000. Nosotros en ese momento acabábamos de comprar una computadora de $1 millón cuando IBM producía esas computadoras. $1 millón por algo que era menos poderosa que su celular. Y llenó todo un edificio aquí. El edificio aquí atrás fue construido para esa computadora. Sí. Bien, teníamos que tener la computadora y bueno, yo cuando empiezo a leer la carta dice $50,000 necesitamos. Y el señor dijo, el señor no es muy bueno con la matemática. Él simplemente dice, hazlo. Él nos pide que hagamos cosas que no podemos hacer. Y recuerdo que yo estaba en una habitación de hotel en Honolulu, Hawái. Nosotros íbamos a ir allí para una cruzada. Y bueno, llegué a aquel lugar. Necesito $50,000 para edificar este edificio. ¿Me pueden ayudar ustedes? Entonces, Francis llegó de donde ella estaba y yo le dije lo que el hermano Platts había solicitado. Y yo lo conocía, le decían Gorana Tembo en África. Era un hombre muy, muy especial. Su pie yo creo que del tamaño de, bueno, grandote. Y un hombre pues muy, muy piadoso a pesar de sus pies grandes. Y yo dije, Señor, pero ¿y cómo es que yo le voy a dar $50,000 si estoy tratando de encontrar la manera de tener $1 millón? Me dijo, bueno, estás haciéndolo de la manera equivocada, me dijo el Señor. Y yo dije, bien. Y escribimos el cheque por $50,000, se edificó 2 iglesias con eso. Y empezamos el programa de misiones, apoyamos más de 100 misioneros al mes y le dábamos $100 a cada uno. Y también muchos edificios que construimos, centros de educación, 142 escuelas para niños. Y Dios bendijo, no hizo nada más que bendecir. Sí. Si no estoy equivocado, bajo la ley mosaica, los levitas eran sostenidos por el diezmo. Era parte del diezmo del templo, pero ellos también eran requeridos diezmar. Así es. Y con los levitas solamente servían activamente 20 años, pero se cuidaba de ellos toda su vida y de sus familias. Me gusta leer, hermano Swagger, de que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y en el dar, pensamos que lo que Dios nos da es algo monetario, pero en ocasiones hay otras necesidades en nuestras vidas. A veces yo creo que Dios bendice económicamente, claro que sí, pero he contado la historia en un sermón y voy a tratar de hacerlo breve. Y muchas personas me han contado de que realmente han respuesto. Unos cuantos pocos han respondido. Trabajo de evangelista, ¿verdad? Joseph, eres gracioso. Mi esposa me dice eso todo el tiempo. La respuesta es, bueno, no. Yo conté la historia en una campaña de un hombre, de la dama que recibió 27 milagros. Y eso sucedió. Allen estuvo en el servicio aquella noche, se paró allí. Lo voy a contar brevemente y tal vez me pierda los detalles, pero la dama... Toma tu tiempo. La señora había estado en la campaña toda la semana y ella había, creo que los servicios de pre-campaña o de la mañana se quedaba en la enseñanza y eso costaba mucho dinero, el poder estar presente allí para ella, quedarse en la campaña, el hotel, y allí tenía con ella a su hijo que había nacido con 27 enfermedades. Y llevándolos a los servicios, ella se empezó a preocupar y tenían unas tarjetas de oración. El hermano Schomburg estaba ayudando al hermano a Allen y ella le dio la tarjeta y después de 2 noches de ser ignorada,
ella dice, mire, se me está terminando el dinero y yo me voy a tener que ir para mi casa. Por favor, que lean mi tarjeta de oración. Entonces, el servicio aquella noche, el hermano Schomburg dijo, miren, disculpe, ha sido difícil llegar al hermano Allen, pero si no la leemos esta noche, yo voy a traer el bebé al hermano Allen personalmente. Y él está hablando en serio, pero esa noche, en el servicio, de repente el hermano Allen se detuvo en lo que estaba haciendo y dijo, esta noche yo voy a recibir una ofrenda de fe. Y una ofrenda de fe, quiero decir que yo quiero que usted dé algo que usted no tiene. Yo le voy a pedir que usted dé algo que usted no puede costear dar. Y esa señora con su bebé le había dicho al hermano Schomburg que ella tenía los últimos $20 y se iba a tener que ir. Y de repente, conforme al Espíritu de Dios se mueve en su corazón, la señora corrió al altar, fue la primera que pasó al frente, y el hermano Schomburg dijo que él quería ver qué ella iba a dar de ofrenda, y ella dio esos $20. Entonces él sabía que ya no tenía mucho y había llegado allí para recibir un milagro. Entonces él vio eso suceder, el hermano Allen no sabía lo que estaba sucediendo, y de una manera inusual, el hermano Allen Schomburg dijo que el Señor lo usaba de esta manera, una palabra de ciencia. Él dijo, veo una habitación de hotel, un bebé ha nacido, es un lugar, una maternidad. Ella había llegado de Tennessee, ella era de Alabama, y veo un autobús que cruza la línea de Tennessee, Alabama. Y él dijo, tú estás aquí en esta noche y Dios quiere darte un milagro. Y esa es la historia de la señora. Y ese niño fue sanado de las 27 condiciones que tenía esa noche, porque la señora pasó con su niño al frente y eso sucedió después de que ella dio esa ofrenda. Entonces, sí. Dios reta a los individuos. Así que yo quiero decir eso para retar y decir que hay mucho más envuelto cuando estamos dando a Dios, ¿no? Así es. Y no solamente de manera monetaria, a veces en lo que tiene que ver con la sanidad, como esta señora, a veces nosotros tenemos sabiduría que nos falta, como dijo James, y Dios abre nuestros ojos para ver, ¿no? Pero definitivamente yo no quiero ser uno que falta en recibir la bendición, ¿no? Hay muchas cosas que el dinero O no que puede se la comprar. pierde. No se puede comprar la paz, no se puede comprar el gozo, no se puede comprar la salvación para uno mismo o para alguien más. No, Cosas que Dios da son infinitas, invaluables. Malaquías nos habla de traer nuestros diezmos y reprenderá al devorador por nuestro bien. Así que Satanás también es puesto por el Señor bajo esa correa para que no ataque por nuestra fidelidad. El dar no solamente es para dar, es un acto de fe. Cuando operamos en fe, operamos en la economía de Dios y Dios nos bendecirá con respecto a eso. Por eso es que es importante en Eclesiastés 11, el Señor lo presenta claramente. De hecho, usted presentó un mensaje, la primera campaña que vinimos, mi esposa y yo, y Josh, estaban dando boletos cuando queríamos, bueno, Josh estaba dándole infracciones a todo el mundo cuando tenía 6 años de edad, pero de cualquier manera, ya hablando en serio, usted predicó un mensaje en Eclesiastés 11 que tocó mi vida. En el versículo 4 dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Usted mencionó cómo cómo uno siembra sin ver las circunstancias y el resultado final será que uno va a tener el beneficio de Dios. Pero al principio del capítulo dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. No dice que no se hallará, sino que se hallará. Y es importante que demos porque no sabemos cuán malos son los días. Este ministerio es una luz y entra a toda parte de este país y otras partes del mundo. Pero esa es una defensa contra los poderes de las tinieblas. Y eso es muy importante porque ese era el propósito. si Dios viese a Israel como obreros, ¿en qué les hemos robado sarcásticamente
dijo, me han robado en diezmos y ofrendas, Y ofrendas, así es. etcétera, etcétera. Así que realmente si Dios hace la pregunta bajo el antiguo pacto, Él preguntó eso ciertamente bajo el nuevo pacto y podemos decir, bueno, no importa, no, eso no se aplica, no hay que hacerlo. No, no tiene que hacerlo, pero yo siempre digo lo siguiente y tenemos que ir a la pausa, que cada cristiano en este mundo entrega diezmos. Tal vez lo haga entregándoselo al Señor o al doctor o al mecánico o el error que sucede en su vida, pero van a entregarlo, lo van a dar. Sí, así es. Debe de considerar eso. Amén. Realmente no es muy agradable, pero el cristiano a veraje entrega diezmos. Amén. Bueno, yo le acabo de arruinar su día. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta y quiero reiterar algo que dijimos antes de la pausa, porque yo creo que el Señor quiere que lo haga así. Cada cristiano, cada creyente en la faz de la tierra entrega diezmos. Y tal vez hay algunos que puedan decir, no, yo creo que eso es algo del Antiguo Testamento, yo no creo que tenemos que hacerlo, etcétera, etcétera. No importa, usted va a entregar diezmos y va a entregar diezmos de cualquier manera. El error de alguien, de un motorista en la calle. O usted va a entregar diezmos, un niño que se enferma y usted tiene que llevarlo al médico. Usted va a entregar diezmos de alguna manera, entienda eso. Así que es mejor darle a Dios y dejar que Dios atienda su vida. Y Él hará precisamente eso. Él le bendecirá y le bendecirá abundantemente. Estaba yo pensando, habiendo viajado en Centro y Suramérica y predicando campañas, etcétera, etcétera. R.G. Letourneau es un hombre que inventó camiones que movían mucha tierra en Sudamérica. Él tuvo que desarrollar maquinaria pesada para mover tierra. En aquel momento no había maquinaria pesada para construcción de carreteras. Y él le dijo a Dios que él le daría al Señor, a la obra del Señor, 90%, no 10%, el 90% le daría al Señor. Él le dijo, yo te lo voy a dar a ti a la obra de Dios. Y él hizo exactamente lo que él dijo, y Dios le dio la habilidad de cada una de esas maquinarias que vemos hoy en día en las construcciones. Vienen de allí. Yo, de hecho, cuando era un muchacho tuve la oportunidad de conducir uno de esos camiones grandes y palas y todo eso. Y R.G. Letourneau fue quien diseñó los originales de ellos. Y yo pienso, Señor, ¿cuántos hombres? Y él todavía tuvo millones de dólares suficientes para él poder vivir. Para poder comprar un poco de helado con su familia. Y él le prometió a Dios, te voy a dar 90%, y lo hizo. Él hizo exactamente lo que él le dijo al Señor que iba a hacer. Y yo recuerdo un hombre que él llegó a una oficina que el dueño era el dueño de la compañía Brown Shoes, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero él vio una placa en el escritorio de este hombre que dijo, Dios primero, familia segunda, zapatos tercero.
Dios primero, familia segunda y zapatos tercero. Y él tuvo la compañía más grande de zapatos en la nación. Tenía sus prioridades como debían. Así es, así es. Creo que a veces debemos aprender, a veces también cuando yo era un estudiante del Instituto Bíblico, yo era muy pobre, venía a la escuela sin carro, todo lo que tenía lo tenía dentro de una caja, todo cabía, todo lo que yo tenía, todas mis posesiones, y yo estaba ahí solo con mi fe. Una noche, hacia el final del tiempo en el que teníamos que pagar la matrícula, me faltaba un poco, y una señora vino una noche, un domingo en la noche, después del servicio. Yo fui a la iglesia en Dallas, Texas, Light Gospel, para un servicio en la noche. Yo iba con un grupo de personas y una señora se me acercó en el servicio y me dijo, Dios me dijo que te diera esto, y me dio $100. Y yo le dije, hermana, yo no puedo tomar esto de usted. Ella me dijo, jovencito, no me robes de la bendición. Dios me dijo que te lo dé. Tómalo. Y yo lo necesitaba, pero jamás voy a olvidar esa lección. Que no solo cuando damos, pero cuando recibimos, cuando Dios lo pone en el corazón. Otra vez también cuando mi esposa y yo nos acabábamos de casar, estábamos frente a una cuenta de impuestos que debíamos pagar. No sabíamos cómo iba a pasar. Yo fui ordenado, estaba siendo ordenado, y en el servicio de mi ordenación, uno de los parientes de mi esposa envió una tarjeta felicitándonos. Abrí la tarjeta y había un billete de $100, 2 billetes de $100, 3 billetes de $100, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 billetes de $100 en esa tarjeta. Nunca habías visto Nunca había tanto visto dinero. tanto dinero. Aún me emociono cuando veo $100 yo. Eso aún es mucho dinero para mí. Eso aún es mucho Venga. dinero para mí. Fuimos a la pausa Sí, ya, ¿sí? aún es mucho dinero para mí, pero era esa donación de $1,000 que nos enviaron, y Dios se movió en nuestros corazones para dar, y Dios se mueve en el corazón de otras personas para dar al ministerio, a la iglesia, a nosotros individualmente, y tenemos que recibirlo y permitir que el Señor, ellos están obedeciendo al Señor, tal como aquella señora que usted dijo, que Dios le dijo que diera ese dinero, y ella le dijo, usted lo puede dejar en el suelo, pero ella estaba obedeciendo a Dios. Dios la bendijo por eso, así que tenemos que aprender a dar y a recibir. Bueno, Inglaterra fue la capital misionera del mundo durante los 1500, 1700. Y había un hombre que él era dueño de varias embarcaciones. Y un misionero que apoyaba llegó para darle gracias por su dar. Y mientras estaban allí, el asistente de aquel hombre se acercó y le dio un papel que era un telegrama muy importante. Y él se puso pálido y blanco cuando lo oyó. El misionero le preguntó cuál es el problema. Le respondió, bueno, acabo de perder la mayor embarcación que tenía y no estaba asegurada. Y en una tormenta que se levantó y se perdió pues todo. Bueno, entonces este cheque que usted me dio, se lo entrego y yo tengo que devolvérselo. Le dijo, sí, entrégamelo por favor, pero no como lo estás pensando. Yo voy a doblar esa cantidad. Porque anteriormente, dijo, yo necesitaba la bendición de Dios. Ahora yo tengo que tener la bendición de Dios y yo voy a dar el doble de lo que planificaba dar. Y cuando pensamos en algo así, yo siento la presencia de Dios aún mientras digo estas palabras. Y el Señor ha hecho tanto por nosotros. Él nos ha bendecido tan abundantemente. Él ha sido tan bueno con nosotros. Y el privilegio que tenemos, le doy gracias a Dios por los miles de ustedes quienes ayudaron a poner estas Biblias. ¿Tienen una Biblia que me puedan prestar, por favor? Gracias. Aquí está. Y han puesto cerca de 3 millones de estas en las manos de personas, muchos que jamás hubiesen tenido la oportunidad de tener una Biblia de estudio. Leen versículo tras versículo. Yo me sorprendí con un hermano
gracias, Dave. Recientemente que él, bueno, me estaban contando esto, no lo vi, pero me dijeron que decía pastor en una parte de África. Y él estaba en una reunión, salió, allí tuvieron un pequeño receso y él estaba preocupado en su espíritu porque él estaba enseñando en el libro de Apocalipsis y dijo, Señor, yo quiero ser franco, yo no conozco nada del libro de Apocalipsis. Yo no entiendo aquí nada de esto y estoy tratando de enseñarle esto a mi iglesia. Solo una manera de aprender. Y él tenía esa Biblia que le habían entregado, tenía la Biblia, y él la abrió en Apocalipsis y estaban todas las notas, y él pensó, Dios, mis quejas se terminaron. Cuán gran Dios servimos, Amén. cuán gran Dios Amén. servimos. Los ángeles se postran ante él, el cielo y la tierra le adora, cuán gran Dios servimos. Alabado el nombre del Señor. Otro aspecto de esta comunicación de la que estamos hablando, para apoyar al ministerio se necesita oración. Cuán importante es que la gente no solamente apoye financieramente, pero también en oración. Muy importante, claro que sí. Le doy gracias a Dios por esos guerreros de oración que tenemos, los intercesores que no son fáciles de encontrar, pero mueven montañas. Sí. Literalmente mueven montañas. Y le doy gracias a Dios por los intercesores, que tenemos varios en la iglesia que son intercesores, interceden a favor de la obra de Dios y yo aprecio eso en gran manera. Eso para mí es realmente algo maravilloso, es la espalda de este ministerio. Y le doy gracias a Dios por las oraciones que han ofrecido ante el Señor a favor nuestro. Muchas, muchas gracias. Hace poco alguien mencionó Zacarías 4:6, no por fuerza ni con poder, sino con mi Eso espíritu, es. dice el Señor. Eso Y usted es. mencionó a aquellos que mueven los montes. En unos versículos después dice, habrá un monte en su camino. Este monte será movido, Sí. este monte se moverá. Y literalmente eso sucedió. El hombre, no recuerdo el nombre, quien era el director del imperio sirio, que fue el mayor en la faz de la tierra en su momento. Y el Señor le dijo a Zacarías, este monte se moverá. Y sus hijos lo mataron. Él fue removido. Y la situación es que usted no se debe de poner en el camino de Dios, en el sentido de tratar de decir que va a detener la obra. Millones han tratado, pero todos han fallado. Hermano Swagger, la exhortación realmente de Pablo en el versículo 1 no ha cambiado. Todo lo que él está diciendo aquí en esos 6 versículos está en el contexto de que el espiritual tiene que restaurar, el espiritual tiene que llevar las cargas los unos de los otros y que no nos estimemos más de lo que somos, y el que es espiritual tiene que probar su propia obra, llevar su propia carga y comunicarle en todos los bienes al que Vas a lo tener instruye. que predicar eso. Sí, bueno, está en el contexto de lo que se espera de una persona que está aprendiendo a caminar en el Espíritu. Eso es. Y nosotros que estamos aprendiendo la verdad de la cruz, la gracia para restaurar, la gracia para llevar las cargas unos de los otros, para no estimarnos más de lo que debemos y comunicar todo lo bueno, como dice aquí, a los que enseñan e instruyen la palabra. Eso debe marcar a un creyente, una iglesia que predica y que cree en la cruz. Y la gracia, miren, lo vemos aquí en el Centro Familiar de Adoración, ahí está. Y le podemos dar gracias y alabanza a Dios por ello. Nadie es perfecto. Yo sé que yo mismo me pongo al principio de la lista. Pero esta gracia de restaurar y de llevar las cargas y tiene que estar en nuestra vida. Alguien me preguntó antes de que mi primo falleciese, Jerry Lee Lewis, hermano Swagger, ¿cómo sabe usted que él es salvo? Yo le dije, bueno, le está entregando sus diezmos.
lo dije como un comentario gracioso, pero es una realidad. Así es. Es una Sí, realidad. Y su esposa me dijo que él no quería que $1 llegase a su bolsillo sin él entregar diezmos. Y la gente no le da a Dios que no le están sirviendo. Tal vez hay uno aquí y allá, pero no, yo nunca los he visto hacer eso, ¿no? Y una persona que le da a Dios generalmente le sirve. Y realmente la programación tomó una dirección hoy día que no planificamos. Bueno, yo no lo planifiqué así, los hermanos aquí tampoco. Pero yo creo que el Espíritu Santo el día de hoy lo ha dirigido de esta manera con un propósito. Creo eso. El Señor ha estado tratando con algunos de ustedes sobre sudar. Y saben, es algo un poco gracioso. A veces es fácil para las personas entregar diezmos cuando tienen $500 al mes o semanales, en lugar de $50,000 al mes. Sienten que es demasiado dinero, piensan. Pero no, es un error. El diablo usa toda avenida posible para evitar que la gente obedezca al Señor. Y empezamos el maratón ¿cuándo? El lunes. Empezamos el maratón el lunes, estemos orando. Y voy a hacer la pregunta, ¿y hoy es qué? Jueves. Jueves, bueno, gracias. Oren, por favor, sobre sudar en lo que refiere al maratón. Esta programación llega a todo el mundo y no creo que estoy exagerando. Hay millones, y creo que estoy correcto al decir eso, que esta es su iglesia. Esta es su iglesia y no tienen iglesia. El gobierno no permite que ellos celebren reuniones y esta es su iglesia y qué bueno que tenemos esa oportunidad y bendición. Les amamos a todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.